Estamos con mucho gozo y alegría en contacto con ustedes en la comunión del Espíritu Santo este domingo 9 de mayo del 2021 y venimos para traer esa salutación. Hoy se ha vuelto para nosotros de importancia estar recordando a través de estas salutaciones algunas promesas del Señor, como la que se encuentra en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El tema que hoy tenemos tiene por título Entrad por la puerta estrecha, y vamos precisamente a leer Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, de ahí está tomado el tema, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y continuamos con esa serie de predicaciones nacidas de las enseñanzas de Jesucristo, para que se cumpla la palabra finalmente que el Señor Jesucristo nos dio allá en el capítulo 28 de Mateo. En el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay temas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo que no hemos entendido en su totalidad, pero que llegado el tiempo, su Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, nos las revelará para ponerlas en práctica. Vamos a repasar algunas cosas que ya hemos visto y que de ahí estoy sacando este pensamiento, y precisamente lo que vimos en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También tenemos ese pasaje que para nosotros se ha vuelto de continuo repetir en 1 Corintios capítulo 2. Todo esto es un repaso, pero la palabra de Dios es buena, que venga a ser como martillo en nuestro corazón y en nuestra alma. 1 Corintios 2, 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Eso es lo importante, que es el Espíritu de Dios el que conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, no, sino el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabes lo que Dios te ha concedido? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos allá ahora a carta de Juan, capítulo 2, el 20 y 27, versículos que hemos estado compartiendo en estas últimas enseñanzas. Y dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Todo esto nos está hablando de esa palabra unción, que es una metonimia, que nos está hablando del otorgamiento de la persona del Espíritu Santo y del poder de Dios, tan necesaria en estos días para que nosotros estemos recibiendo no enseñanza del hombre, sino la enseñanza que Dios tiene a través del Espíritu y de lo que el Espíritu Santo ha inspirado para que se levante lo que hoy llamamos la Biblia, que la propia Biblia narra como escrituras. La fuente de la correcta interpretación y de la verdad es la persona del Espíritu Santo, quien es el principal inspirador y escritor de la palabra verdadera de Dios. Abre tu corazón al Espíritu, búscalo y recíbelo ya. Ahora, cambiemos de pensamiento. Para el cristiano, la palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, 13 y 14 es de gran importancia y de trascendencia para este siglo y el venidero. Son dos versículos muy cortos, pero definitivos
de la decisión que cada uno de nosotros tome de la manera de vivir el cristianismo. Solo hay dos caminos y solo hay dos finales o resultados. El primero, sí, que dice que entrad por la puerta estrecha, y ahí mismo abre luego el segundo, sí, y acuérdense lo que nosotros leímos, y vámonos hasta allá, y dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces pensemos, ¿verdad?, que solo hay dos puertas, solo hay dos caminos y solo hay dos resultados. Y vamos a ver, empezando por ancha es la puerta. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Reflexiona, te dices cristiano o asistes a una iglesia que se dice cristiana. Si no has recibido, conocido en tu corazón y confesado con tus labios por doquiera a Jesucristo, si tus obras son malas y no justas, tú no eres cristiano. Quédate claro, no eres cristiano. Vas a la perdición. El sincretismo mundo-Cristo no es válido, no funciona. Es decir, no te salva la asistencia a una iglesia, no te salva la iglesia, no te salva el líder. Te salva conocer a Jesucristo y recibirlo como tu único y suficiente Salvador y Señor. Por lo tanto, ese sincretismo mundo-Cristo no funciona, no es aprobado por Dios. Tu final es perdición, te quede claro, porque han sido engañados muchos en diversas iglesias y les hacen sentir que su asistencia y su membresía les asegura la vida eterna, y no, van a la perdición. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepiéntete y conviértete de todo tu corazón a Jesucristo. Vamos a ver la palabra del Señor con respecto a que tú determines si eres cristiano, si eres nacido de nuevo, si eres hijo de Dios. Hemos estado insistiendo de diversas maneras a través de nuestras enseñanzas y predicaciones, y hoy no queremos hacer la excepción, porque la iglesia se ha llenado de gente que es simpatizante, de gente que no es cristiana, que no es nacida de nuevo, que no tiene una relación con Dios, que no tiene una conducta y una obra cristiana, que no hay fidelidad, que no hay entrega, que no hay compromiso, y que lo único que están haciendo es simpatizar con la obra cristiana y declararse en beneficio de la vida eterna cuando no la tienen. La única garantía de tener la vida eterna es tener a Jesucristo en tu corazón. Pero vamos a mirar qué es lo que nos dice la palabra. Romanos capítulo 10, 8 al 11, y dice la escritura de esta manera: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a ver, es importante confesar con su boca, pero algunos han confesado con su boca, pero se han engañado a sí mismos, creen engañar a Dios, y ha sido una confesión solo de labios, solo de su lengua. No sirve. Aquí hay dos elementos. Sí, es bueno confesar con tu boca que Jesús es el Señor, pero tienes que creerlo en tu corazón y tienes que creer que Jesucristo, Dios lo levantó de los muertos, porque esto es importante, porque en el cuerpo Jesucristo cargó nuestros pecados y venció a la muerte y obtuvo para nosotros la vida eterna al resucitar y al estar ahora presente y listo para venir por cada uno de nosotros en el levantamiento, o en lo que se llama la resurrección de la iglesia, y en lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Así es que son dos cosas. Si tú no has creído en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, no eres salvo, no eres cristiano, no eres hijo de Dios, no eres nacido de nuevo. Te estás engañando. No te sirve tu asistencia a la iglesia, el seguir un líder, no te sirve el que tú declares miembro, y si
si no estás haciendo las cosas conforme a lo que la palabra de Dios tiene escrita. Seguimos adelante, porque con el corazón da la razón, se cree para justicia. Es la fe lo que te justifica, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, esa justificación que ya tienes en el hombre interior, en tu alma, en tu corazón, la confiesas y entonces eres salvo por esa confesión, pero que parte del hombre interior. Así es que guarda estos dos elementos, porque si no los guardas, no eres salvo. De la boca para afuera, de tu lengua, no sirve el que te identifiques con una persona, con un líder, que sea o no cristiano, yo no lo sé, tú lo sabes, el que te identifiques con una iglesia, con una institución, no vale. El que pertenezcas a una gran religión, no vale. Tú tienes que cumplir estos dos elementos. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos ahora a Mateo capítulo 25 versículos 41 al 46. Nos regresamos al libro que estamos estudiando y vamos a ver qué es lo que nos dice este capítulo de Mateo 25, 41. Y dice la Escritura, y son palabras de Jesucristo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, si tú no entras por la puerta ancha y andas en este mundo y haces ese sincretismo de cristiano mundano o de mundo Cristo, no vas a alcanzar la vida eterna, vas a alcanzar condenación, fuego eterno. Versículo 42, vamos a leer hasta el 46. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien claro está quedando el resultado final de la puerta por donde tú entras. Si es ancha y el camino espacioso por el que tú vas, mira, vas a ir al castigo eterno. Pero si tú entras por la puerta angosta, como dice aquí, o estrecha es la puerta y angosta el camino, ese es el que te lleva a la vida eterna. Ahora estamos viendo aquí, no que seamos salvos por obras, pero resulta, como predicamos la vez anterior, que si tú andas en la justicia de Dios, es decir, has recibido al justo, vas a tener que practicar obras de justicia y obras de misericordia, como vimos. Y aquí lo que está diciendo: te dices cristiano y no practicas las obras de justicia ni las obras de misericordia, no lo eres, no lo eres. No lo eres, porque es el resultado del justo que vive en ti, de la justicia que Dios ha operado en tu vida en el interior, y es el resultado que viene a traer buenas obras en tu vida para mostrar que eres cristiano, y la misericordia de Dios que muchos en estos días no han tenido. Y entonces todo esto de ser un cristiano mundano o de un sincretismo de mundo Cristo no es válido, no funciona, no es aprobado de Dios. Tu final es perdición. Arrepiéntete y conviértete de todo tu corazón. Vamos ahora a otro pasaje para que acabemos de comprobar, y nos vamos ahora hasta Santiago capítulo 4 versículo 4. Vamos a ver allá. Y dice la Escritura en el 4 y 5: oh almas adúlteras, fíjese bien, el adulterio espiritual Dios no lo tolera. ¿No sabéis que la amistad del mundo, y mire la iglesia y muchos cristianos están en amistad del mundo, celebrando todas las cosas que el mundo ha ordenado, todas las fiestas mundanas, metiéndolas a la iglesia y haciendo sincretismos terribles que no son agradables a Dios? Eso es lo que yo hablo de ese sincretismo de cristiano mundo o de Cristo mundo o de cristianos en el mundo. No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahorita lo vamos a ver. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Te quedó claro?
¿Te quedó claro? ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hay un celo de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir comprobando y vamos ahora a Primera de Juan, muy conocido, capítulo 2, versículos 15 al 17. Y es bien claro, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, fíjese bien, es descalificado. El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Basta de ese sincretismo de llamarme cristiano mundano o de ese sincretismo mundo Cristo. No es posible, no es aceptable a Dios. Versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, eso es temporal, lo que hay en este mundo es temporal, es vanidad de vanidades, nada más es un corto tiempo en esta tierra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la vida eterna y estamos ahí bien claros. Vamos a ver si la conducta que están teniendo algunos cristianos y algunas iglesias están tolerando estas conductas y que no son aceptables. No se trata de discriminación, no se trata de una falta de respeto, se trata de señalar lo que está mal, se trata de señalar lo que es inmoral, lo que para Dios es pecado, es iniquidad, es maldad. Vamos allá, Primera de Corintios 6, 9 al 12. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Fíjese bien claro, no erréis, es decir, vas a errar, es decir, no vas a dar en el blanco, no vas a llegar a la meta, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, fíjense nada más, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Hay mucho cristiano que se dice cristiano y es un borracho, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, éramos, es pasado, es algo que ya sucedió y que no va a suceder. Porque dice, más ya habéis sido lavados, necesitamos ser lavados, ya habéis sido santificados. ¿Lavados en qué? En su sangre, en su palabra, por su espíritu. Ya habéis sido santificados por el espíritu de verdad y por la fe en la verdad. Como dice allá en Tesalonicenses, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, dice aquí, sí, porque Él es el justo y el que justifica para llevarnos a Dios, y por el Espíritu de nuestro Dios, Él también nos justifica, nos santifica, nos hace ser llevados como justos delante de Dios. Todas las cosas me son lícitas, no se te olvide, lo hemos enseñado varias veces, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Muchas cosas no te convienen, muchas cosas te están dominando que no son gratas al Señor. Vamos a seguir determinando, porque yo hablé aquí de ese testimonio que tenemos que estar dando por doquiera y que tenemos que estar hablando de una conducta que es el comportamiento de una conducta cristiana que muchos que se dicen cristianos no están teniendo y no quieren aceptar estos pasajes. Es la palabra de Dios, no es el juicio de mi parte, no es el juicio de ningún hombre, es Dios el que está escribiendo esta palabra y es al que tú tienes que oír. No escuches a nosotros los hombres, no escuches nuestros pareceres, nuestras opiniones, pero escucha la palabra de Dios, es palabra contundente y recuerda que toda la palabra del Señor se cumplirá y estas sentencias están por cumplirse si tú no haces caso y si tú en esta hora solo te conformas con la asistencia a una iglesia y en donde el sincretismo en tu vida y el sincretismo en esas iglesias está siendo notorio, en donde está habiendo un comportamiento aprobado por el hombre, pero no un comportamiento aprobado por Dios. Veamos Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Repite algunas de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del 9 al 12, y dice ahí,
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estoy leyendo Gálatas 5, 19 al 21, y dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, es de practicar, es de hacer, es de modo de vivir, es de manera de vivir, es de conducta, es de comportamiento, tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te queda claro? No heredarán el reino de Dios. La iglesia verdadera de Jesucristo no acepta y señala como inmorales y pecaminosas esta clase de conductas. La gracia del Señor Jesucristo te regenera. No des una interpretación torcida y sincrética, no des una interpretación corrupta y contaminada. Te hace una nueva criatura. La gracia de Jesucristo te hace una nueva criatura. Cambia tus malas obras y tus malos hábitos y tu mala conducta y tu vana manera de vivir. La gracia de Jesucristo no te solapa la práctica abierta del pecado, de la iniquidad, de la maldad, de la transgresión, de la rebelión, de las abominaciones, de las aberraciones. No te las solapa, sino te la limpia. Qué hermosa palabra. Vamos allá a 2 de Corintios para comprobar esto, en el capítulo 5, versículos 16 y 17, muy conocidos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. No, ya no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no estás arrastrando las cosas viejas, ya pasaron. Ya esa manera de vivir, esa manera equivocada de conducirte, ese modo de vida, esa conducta, ese comportamiento, es un pasado, no un presente. No arrastres ese pasado para volverle un presente y un futuro, porque estás descalificado del reino de Dios. Y eso lo confirmamos allá en 1 de Pedro 1:13, y vamos hasta allá a 1 de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 19, también muy conocido, y dice la escritura: sino como aquel que os llamó es santo. No, perdón, 13, estoy leyendo el 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia, no en la desgracia, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Era ignorancia por lo que practicabas esa conducta. Pues ya no estás en ignorancia, ahora tienes que dejar esas cosas que eran desobediencia, sino como aquel que os llamó es santo. Es una separación para Dios, no es un aspecto religioso y formalista, es una separación, es un apartarse para Dios. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, el modo, la manera, la conducta, el comportamiento, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Nos cuesta trabajo a todos, nos cuesta trabajo, tenemos que rendirnos. Por eso el otro camino es una puerta estrecha y un camino angosto, o como está escrito ahí, una puerta y una puerta estrecha y un angosto el camino para la vida eterna. Ahí estamos, volvemos a regresar, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Estamos continuamente bajo el juicio de Dios. Dios nos prueba de día y de noche nuestra mente y nuestro corazón para saber lo que hay ahí, para mostrárnoslos. Y si de alguna manera Dios te ha estado probando y te ha mostrado las cosas equivocadas, erróneas y pecaminosas que hay, es tiempo de renunciar a ellas. Dice ahí: conducidos en temor. Está faltando el temor de Dios en todo lugar. Temor de Dios a su presencia, temor de Dios a su nombre, temor de Dios a su palabra, de unos y de otros, de santos y de siervos, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No entendemos el temor de Dios y es necesario que lo experimentemos
A todos nos cuesta trabajo, a mí me ha costado trabajo, pero ahí voy buscando al Señor y hemos cometido errores, pero ya no lo queremos cometer. Hemos caminado por caminos equivocados, pero estamos dejando esos caminos equivocados a causa de ese temor a Dios, a su presencia, a su nombre, a su palabra. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, bendito sea el nombre del Señor, que Él nos rescató. Él pagó el precio para del secuestro al que estábamos nosotros sujetos, secuestrados por el pecado, por el mal y por el reino de las tinieblas, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Agradecemos la educación de nuestros padres, pero no toda la educación de nuestros padres fue buena. Alguna fue vana, alguna fue nada más para cosas temporales, alguna fue vacía, alguna fue sin sustento. Entonces nosotros hemos sido rescatados, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿sí?, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, es como fuimos rescatados, no con cosas corruptibles, porque no estamos, como vimos la vez pasada, poniendo nuestro corazón en los tesoros de esta tierra, sino en los tesoros en el cielo. Queremos hacernos tesoros en el cielo, sino con la sangre preciosa de Cristo. Sí, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y nada es purificado, nada es limpio, sino es por la sangre de Jesucristo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el Cordero de Dios. Él es el que tienes, como hace rato dije, que aceptar en tu corazón, creer que Dios lo levantó de los muertos, creer que Dios lo levantó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, creer que Él murió y resucitó y venció a la muerte y fue glorificado y está a la diestra de Dios Padre y vendrá por nosotros. Amamos su venida, amamos su segunda venida sin relación al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Él fue el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, porque esto está hablando del kairos de Dios, del tiempo de Dios, de las ocasiones de Dios, y el kairos de Dios es eterno, y el Señor Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor por todo ello, alabado sea el nombre del Señor. Ya me fui hasta el versículo 20, emocionado por lo que estoy leyendo aquí, pero amado hermano, quedó bien claro. Vamos ahora para combatir esa, y hemos usado este pasaje varias veces. Judas, versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto está pasando en muchos que se dicen siervos de Dios, se dicen maestros y predicadores, que se dicen pastores. Están convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan aún a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya todavía esto se nos habla ya no solo de una doctrina de error, sino de herejía, de apostasía. Qué tremenda condición de convertir la gracia en libertinaje. No hagamos eso. La gracia es salvadora, la gracia es transformadora, la gracia es limpiadora, la gracia es renovadora, la gracia te cambia, la gracia te transforma. Bendito sea el nombre de Dios. Entrégate pues al Señor Jesucristo. No pertenezcas más a este grupo. ¿A qué grupo? Venimos hablando de los que toman la decisión de andar por la ancha puerta y por el espacioso camino que lleva a la perdición, cosas que este mundo ofrece. Vuelvo a repetirte, entrégate al Señor Jesucristo, no pertenezcas a este grupo, porque muchos son los que entran por ella, sí, pero van a la perdición. Leamos, regresemos a Mateo 7:13 y dice ahí, porque en la parte B, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son, y nosotros no queremos ser de esos muchos. No es el número de asistencia a una iglesia o pertenecer a un grupo que se diga cristiano o a un grupo religioso el que te asegura que vas por el camino de la salvación, porque muchos son los que se van a perder,
y nosotros no queremos ser de eso. Vamos a explicar ahora cómo empezamos en el 13a, entrad por la puerta estrecha, pero el 14 acaba de explicar por qué estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y cuando hablamos aquí de la vida, Jesucristo no estaba hablando de la vida terrenal, aunque Dios quiere bendecirnos en esta tierra. Él estaba hablando de algo no temporal, sino de lo eterno. Estaba hablando de lo eterno, de lo que permanece para siempre, porque las cosas eternas permanecen para siempre, no son temporales, como dice la Escritura. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y miren nada más qué cosa tan tremenda, y pocos son los que la hallan. Bien, vamos entonces a hablar, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Jesucristo es la puerta. Vamos a comprobar esto. Juan capítulo 10, versículos 7 al 11. Y dice la Escritura de esta manera: volvió pues Jesús a decirle, son palabras de Cristo: de cierto os digo, es una aseveración, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. La verdadera oveja no oye la voz de hombre, del ladrón, del salteador, oye la voz de Cristo, oye la voz de Cristo. Yo soy la puerta, dice el 9, el que por mí entrare será salvo. Si entras por esa puerta, esta es una puerta estrecha, sí, serás salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es el que nos va a alimentar, el que nos va a cuidar. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Vean nada más lo que hace el ladrón, el que es levantado por el reino de las tinieblas, por Satanás, por el diablo. Vienen para hurtar la fe, hurtar tu salvación, para matar. Y no habla solo de muerte física, aunque puede también hablar de ello, sino de muerte interna, de muerte del alma, de muerte eterna, de la segunda muerte. Y dice, y para destruir. Yo he venido para que tengan vida. Sí, se refiere otra vez a la vida eterna. El Señor ha venido para darnos vida eterna y para que la tengan en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre y para siempre. Dijimos 17 al 11. Leo el 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es nuestro buen pastor. Jesús, queda bien claro, es también la vida eterna. Vamos allá a la vueltita en Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, para que confirmemos que cuando Cristo estaba usando el término vida, sí, el Zoe de Dios, estaba hablando de la vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Ya no hay sobre nosotros la sombra y el temor de la muerte segunda, de la muerte eterna, sino que tendremos vida eterna en Cristo Jesús. También queda confirmado, porque hablamos que angosto es el camino, y ahora lo veamos. Juan 14, 6, lo que le dijo a Tomás el Dídimo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Aquí están las dos cosas. Él es el camino, Él es la vida eterna. Otra vez aquí está hablando de la vida eterna, cuando usa de este término, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, la estrechez de la puerta y el angosto camino es la lucha que el verdadero cristiano tiene con sus tres enemigos acérrimos. ¿Cuáles son sus tres enemigos? Su propia carne, el mundo y el diablo. Vamos a ver con respecto a la carne qué es lo que pasa, porque tenemos esa lucha. Estamos entrando en una puerta estrecha y andamos por un camino angosto, pero estamos en este mundo, y este mundo está lleno de muchas tentaciones y de muchas luchas y muchos ofrecimientos del conocimiento, no solo del bien, sino del conocimiento del mal, y más mal hay mucha maldad. Vamos allá hasta Romanos capítulo 7 para que a usted le quede claro. Al hacer esta declaración no estamos hablando que esa es nuestra condición, sino que reconocemos nuestra naturaleza caída. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Oh, la escritura es clara.
no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, no hay hombre que no peque. Oh, es bien claro todo esto. Tenemos una lucha tremenda. Capítulo 7 de Romanos, versículos 22 al 24, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esta es la lucha que tenemos, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En nuestros miembros está la ley del pecado. Oh, qué tremendo es esto. Con razón Cristo dijo que si nuestra mano era ocasión de caer, la cortáramos, si nuestro ojo lo sacáramos para que entráramos al reino. Qué duro es tener nuestros miembros, nuestros sentidos vendidos a la carne. Oh, Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso el 24 dice: miserable de mí, entre signos de admiración, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará? Sí, la victoria está en Jesucristo y en su Espíritu. Es por eso que tú tienes que aceptar a Jesucristo en el interior de tu corazón, para que Cristo viva en ti y para que el Espíritu more en ti. Es la gran ayuda. Romanos 8, 1 y 2 lo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No que esté ya libre de nosotros el tener en nuestro interior nuestra lucha con la ley del pecado y de la muerte, sino que ahora hay algo superior, la ley del Espíritu de vida, que nos va a librar de ello. Bendito sea el nombre del Señor. Por ello la victoria está en Cristo Jesús, la victoria está en su Espíritu Santo. Sigamos leyendo Romanos 8, 7 al 9. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, que lucha tan tremenda nuestra mente nos lleva a proyectarnos en cosas de este mundo, en cosas carnales, en cosas pecaminosas, en cosas no aprobadas por Dios, como ya vimos, porque no se sujeta a la ley de Dios, no se sujeta a la palabra, ni tampoco puede, no se puede. Oh, a veces con lágrimas en los ojos le digo: Señor, me venció esto. Oh Señor, ten misericordia, porque mi mente carnal me ganó en esto. Ayúdame, Señor. Ahora dice el 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Que Dios nos hace reflexionar. Hay una lucha tremenda, pero el Señor nos hace reflexionar, y el Espíritu nos redarguye y nos corrige y nos dice: no vas por un buen camino, no vas por el camino angosto, no estás permaneciendo en la puerta estrecha, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Que así sea, que vivamos según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué palabra tan radical, qué palabra tan tremenda estamos teniendo aquí. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Versículos 12 y 13 finalmente de Romanos 8. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es claro esto. ¿Por qué no hacemos caso a esta sentencia? El final es perdición, es muerte eterna. Se está refiriendo a muerte eterna, no solo a la muerte corporal o física. Esa ya es una sentencia que ningún hombre ni ninguna criatura se quitará. Eso va a suceder a todo el reino animal, como dice Salomón en el Eclesiastés: de una misma respiración es el hombre y la bestia, y les acontece lo mismo. Nacen, se desarrollan y mueren. Entonces, oh Señor, ten misericordia de nosotros, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice el versículo 13 de Romanos 8. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bendito sea el nombre del Señor. Es la única manera que el Espíritu haga morir las obras de la carne. Qué difícil es para cada uno de nosotros. Por esto es una puerta estrecha y un camino angosto el que lleva a la vida eterna. Oh, Jesucristo es la puerta, Jesucristo es la vida eterna, Jesús es el camino. La estrechez de la puerta y el angosto camino es una lucha que el verdadero cristiano tiene con sus tres enemigos, su propia carne. Estamos en ello. Vamos ahora en la propia carne, Gálatas capítulo 2, muy conocido por cada uno de nosotros, versículo 20, y dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Oh, esa rendición, esa entrega, esa humillación delante de Dios, de nuestro propio ser, de nuestro yo, de nuestra carne, de nuestros miembros.
mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué difícil es esto, qué difícil ha sido para mí y qué difícil es para ti. Dios tenga misericordia, sea su Espíritu Santo, sea su palabra, sea su gracia sobre nosotros para que nos ayude a salir adelante. Seguimos en esta hora en Gálatas 5:17. Vamos a ver, esa lucha se incrementa porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Vea nada más lo que vimos allá en Primera de Juan capítulo 2, que estuvimos citando a ustedes, que a Dios no le agrada, en el versículo 15 y al 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hay una lucha interior tremenda. Oh, qué difícil es estar en esa puerta que se estrecha y permanecer en ese camino angosto que lleva a la vida eterna, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hay una lucha, hay una batalla ahí tremenda en nuestra vida para que no hagáis lo que quisierais. Oh, qué tremendo es esa lucha. Hay una batalla interna terrible en nuestra vida con nosotros mismos. Este es el enemigo mayor que nosotros tenemos, pero vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que el Señor está diciendo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Estoy leyendo Gálatas 5:24. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O ir en una manera espiritual a la cruz para poner ahí nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Qué difícil, porque tenemos preferencias de la carne, porque tenemos proyecciones, porque hacemos cosas que no debiéramos hacer y después viene el remordimiento. Y a veces ya llega el momento de la reflexión y viene arrepentimiento y ya no queremos en eso. Nos sentimos avergonzados delante de Dios. Nosotros mismos nos sentimos avergonzados y nos sentimos avergonzados a la persona que pudimos dañar. Oh Señor, dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es estar firme. La palabra ahí que se usa, ¿verdad?, estoigeo, es totalmente poner orden, marchar con rango militar, estar bien firme, conformarse a la virtud y a la piedad ordenadamente. Todo eso significa el andar en el Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. La batalla es tremenda. La batalla es tremenda. Y vamos a finalizar aquí en Gálatas. Parece que las iglesias de esa provincia tenían muchos conflictos con la carne. Acuérdese que los griegos eran gente que daban lugar, ¿verdad?, por sus filosofías de hombre, por sus pensamientos de hombre. Daban lugar a la carne, ¿verdad? Pero nosotros no podemos vivir bajo esos pensamientos del hombre, bajo esas filosofías y doctrinas engañosas del hombre. Gálatas 6:7-9 dice: no os engañéis en estas doctrinas. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está la causa-efecto, la causa-consecuencia, la causa-resultado, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Qué difícil es esto, Señor. Ten misericordia de nosotros, no se aparte tu misericordia y tu verdad de nosotros. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Otra vez tiene que ver con la vida eterna, y nosotros ahí es lo que leímos, ¿verdad?, en Mateo 7, y que dice el angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Ahí está, porque aquí queda bien claro: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hacer bien a nosotros mismos en nuestro interior, hacer bien delante de Dios y hacer bien como resultado de ello a nuestro prójimo. Bendito sea el nombre de Dios. Vea usted, y quiero terminar con este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, esos somos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Qué difícil es abstenernos, qué difícil es todo esto, pero ahí está escrito la estrechez de la puerta, ¿verdad?,
y el angosto camino se vuelve una lucha tremenda en el hombre interior del verdadero cristiano. Su propia carne le azota. Tenga Dios misericordia. Vamos a ver con respecto al segundo enemigo, el mundo. Vamos ahora a Juan 16:33 y dice la escritura, muy conocido este pasaje: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se refiere a todo el sistema mundial que hay en esta tierra, ¿verdad? Y mire, dice ahí, Jesucristo ha vencido con respecto al mundo. Y pues seguimos leyendo Juan 17, porque aquí estamos, diríamos, Señor, pues ya llévame. Y muchos claman, Señor, llévame, venga tu arrebatamiento, ya no quiero estar en este mundo. Pues no va a ser así, es en el tiempo de Dios, no en tu tiempo ni en tu deseo. Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Se refiere a nosotros, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Oh Señor, guárdanos en tu nombre, Padre bendito, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 14, yo les he dado tu palabra. Me estoy brincando hasta el 14, igual es del 14 al 18. Yo les he dado tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos limpia y nos conduce. Y el mundo los aborreció. Los verdaderos cristianos no somos aceptados por el mundo ni por los cristianos que están en ese sincretismo mundano, o que se dicen cristianos porque ni siquiera lo son, ¿sí? El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo. Aprópiate de este pensamiento, porque no somos de este mundo y Cristo no es de este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oh, qué duro, aquí estamos, no nos van a quitar. Quítame, Señor, de este mundo. No te voy a ir, porque está escrito que no te va a quitar, sino que lo que puedes pedir es que te guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Voy a repetir, no somos del mundo, no soy del mundo, como Cristo no es del mundo. No soy del mundo, como Cristo no es del mundo. No soy del mundo, como Cristo es del mundo. Repítelo conmigo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mira cómo nos aparta el Señor, que estemos parados en la palabra, escudriñándola en la oración, buscando de la enseñanza. Oh, porque la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Está escrito allá en la palabra del Señor, en las cartas de Pablo. Y el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y no solo ello, no nos va a quitar de este mundo, nos va a guardar del mal y nos va a enviar al mundo. Y porque así el Padre envió a Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? Predicar el evangelio del reino, no otra cosa. Predicar que el objeto de la alabanza es Jesucristo, predicar que Él es lo importante, no fiestas en las iglesias, no tradiciones de hombres, no celebraciones y programas del hombre, no cosas que el hombre propone, sino somos enviados al mundo para predicar el evangelio del reino, la salvación, para hablar de aquel que vino a este mundo y hizo lo mismo, para seguir las pisadas de Cristo, para hablar la verdad y no cosas mentirosas, para hablar la palabra dada por Dios, lo que el Espíritu nos ha de hablar, las cosas que habrán de venir y no cosas de hombre. Oh, qué tremendo envío de parte del Señor. Estamos ahí gozándonos y estamos hablando con respecto al mundo, el otro enemigo, y vamos ahí. Y vamos ahora a finalmente a ver Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Vamos hasta allá, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Ya estamos ahí y dice la escritura de esta manera: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿eres nacido de Dios? Ahí está la importancia de haber recibido, de haber creído en el Señor Jesucristo, y que Dios lo envió y que Él resucitó y venció a la muerte y vendrá por nosotros, y confesado con tu boca, porque todo el que es nacido de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu, como dijimos en la otra predicación, vence al mundo.
Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí está, ¿verdad? Que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que tener fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios, y si crees que Jesús es el Hijo de Dios y vive en tu interior, no puedes quedar igual, y vas a decidir entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto, aunque esté habiendo una lucha con este mundo. Esa es la victoria. Vamos a dejar con respecto al mundo, porque dijimos que eran los tres enemigos, y vamos a ver el diablo con respecto al diablo. Vamos allá a Efesios, y ahí encontramos en el capítulo 5, vámonos hasta Efesios, capítulo 5, dice la escritura de esta manera, y es Efesios capítulo 5, versículos 6 al 12. Vamos. Dice la escritura de esta manera: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Deja de ser un hijo de desobediencia, sea un verdadero cristiano, pues el verdadero cristiano es un hijo que procura la obediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Somos luz en el Señor, tenemos encendida nuestra lámpara por la luz que vive en nosotros, porque Jesucristo es la luz del mundo. Ya lo vimos. Andad como hijos de luz. Esto habla de un caminar, de una conducta, de un comportamiento como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Sí, hemos recibido la bondad del Señor, su benignidad, hemos recibido su gracia, justicia nos ha hecho justo y verdad. Andamos en la verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que buscar lo que es agradable al Señor. Estamos aquí en Efesios, vamos hasta el versículo 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque es vergonzoso. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Oh, qué cosa tan tremenda. Estamos hablando de la lucha con el diablo, con las tinieblas, aquí mismo en Efesios capítulo 6, muy conocido y usado por nosotros en el 11 al 17. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí estamos en la lucha con el enemigo, y el Señor nos ha dado una armadura, pero vamos a ver que también tiene que haber algo interior. Vamos allá hasta primera de Pedro, al capítulo 5, versículo 8 al 10, y dice la escritura de esta manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, resístelo firme en tu fe, pero tienes que haber recibido a Jesucristo, creído en tu corazón y confesado con tu boca, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay una lucha para que nosotros permanezcamos hacia la vida eterna, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí dejamos, ¿verdad? Esa lucha que tenemos. Primera de Juan, capítulo 3, vámonos hasta ahora a Primera de Juan, capítulo 3, versículos, dice la escritura, versículos 3, 7 al 10, y dice ahí: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, es decir, como Él es justo, practica la justicia. Y luego dice: el que practica el pecado es del diablo. Si cometemos pecado, le damos lugar al diablo, y él reclama que le pertenecemos, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, vea nada más, ahí está hablando de nuestro fruto, de nuestras obras, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Un dúo de gran peligro en el mundo, el diablo y el mundo unidos. Primera de Juan 4, y vamos allá al 6, y dice la Escritura: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí el diablo obra en el mundo, él dijo que era el príncipe de este mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí deja bien claro quién tiene espíritu de verdad, quién tiene espíritu de error, y esto se refiere precisamente a los que han entrado, ¿verdad?, a la puerta ancha y al camino espacioso que va a la perdición. Bien, bendito sea el nombre de Dios. Vamos ahora a ver que pocos son los que la hallan, ¿verdad? Entonces dice que pocos son los que hallan la vida eterna en la parte final del capítulo 7, versículo 14, y pocos son los que la hallan. Yo espero que tú seas de esos pocos. Vamos a ver en Mateo 20:16, vamos hasta allá, hasta Mateo 20:16, y ¿qué nos dice la Escritura? Ahí dice la Escritura de esta manera, ¿sí? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Queda bien claro. Esta es en la parábola de los obreros, de los que sirven al Señor, ¿sí? Mateo 20:16, ¿verdad? Ahora vamos a ver en la parábola de las bodas, Mateo 22:10 al 14, y dice la Escritura de esta manera: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Hay que estar vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Ahí está. Unos van para vida eterna, otros van para perdición, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Has sido llamado, pero eres escogido. Es tiempo de que tú cambies. Esta es la parábola de las bodas, no la voy a explicar. Decide hoy por la vida eterna. No deseches las sazones de Dios. Sus oportunas ocasiones, sus visitaciones están en el momento crucial para alcanzar la vida eterna. Mateo 23:37, y dice la Escritura de esta manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Es tiempo de querer. No hagas lo mismo que hicieron en el tiempo de Jesucristo, no, ahí en Jerusalén, y acabó siendo destruida Jerusalén y el templo en que ellos iban. Qué tremendo, hoy Dios nos ha quitado de los templos y de la congregación. Piénsalo bien. Busca al Señor y lo hallarás. No seas un pueblo rebelde. Vamos allá a Isaías, al capítulo 65, y vamos a leer versículos del 1 al 3, y dice la Escritura de esta manera: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Amén, yo soy de esos. Fui hallado por los que no me buscaban. Amén. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Gracias, Señor, porque me has contestado y me dices: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Oh, qué triste. Hoy es la condición de la iglesia, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo la ira, sacrificando a huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Una oración equivocada, una adoración equivocada. Busca al Señor y lo hallarás. No seas un pueblo rebelde. La vida eterna te asegura estar con el Rey de Reyes. Vamos allá a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Vamos allá a Apocalipsis, versículo 14, y dice la Escritura: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, queremos estar con Él, son llamados. Sí, he sido llamado
a recibir a Jesucristo, a creer en mi corazón, a confesarlo con mi boca, a ser un verdadero hijo de Dios. He escogido la puerta estrecha y el camino angosto, y entonces soy llamado y elegido y fiel, y quiero participar de las bodas del Cordero y ser un bienaventurado. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ya vimos de las bodas del Cordero los invitados, y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Oh, he sido llamado a participar en las bodas del Cordero, quiero hacer caso. Ahora vamos a ver este contexto. Regresamos allá a Mateo, y vamos a estar ahí en Mateo en el capítulo 7. Y vamos a pensar en el capítulo 7 del 15 al 20 y del 7 al 21. En el Mateo 7, del 15 al 20, se nos habla de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los oficios que enseñan doctrina equivocada, errónea, vana y falsa, la forma de conocerlos, de discernirlos y de descubrirlos. En Mateo 7, 21 al 23, se nos deja bien claro la clase de discípulos y siervos que entrarán al reino de los cielos. Aquí ya no está hablando del engaño de los falsos profetas o falsos maestros, sino de que estos mismos no entrarán en el reino de los cielos. Jesucristo nunca reconocerá a persona alguna por su decir de la boca para afuera, sino de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, ya que ese hacer, esa acción sale del corazón, del interior del siervo, de sus entrañas, de amar a Dios, de amar su palabra y guardar sus mandamientos, y de un temor a Dios limpio que permanece para siempre. Aquí me preguntaba yo, ¿está tratando el Señor Jesucristo un tema diferente a los dos caminos que tenemos para tomar en decisión? De perdición que me lleva a muerte eterna, o de vida que me lleva a la vida eterna. No, diría yo tajantemente, es este momento en que Jesucristo está diciendo que es determinante y de influencia definitiva para alcanzar la vida eterna o la perdición eterna, la clase de siervos que te enseñan. Los que te enseñan, lo que te enseñan estos siervos, las obras que practican, si hacen la voluntad de Dios, al que le dicen Señor, Señor, pero no obedecen lo ordenado por Dios, sus mandamientos, sus propósitos, sus envíos, sus planes, sus ideas, y buscan que Dios les apruebe sus ideas, sus pareceres, sus opiniones personales, sus planes personales, y desechan el consejo de Dios. Veamos pues en Mateo 7, 15 al 20, leamos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vea nada más lo que está diciendo de algunos que dicen ser siervos, que dicen ser profetas, que dicen ser maestros, que dicen ser gente constituida por Dios, que dicen ser pastores. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Qué tremendo. ¿Qué nos recomienda aquí? Que nos guardemos de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los que enseñan o dicen enseñar la palabra de Dios. Ya esto lo hemos estudiado, pero lo vamos a volver a recordar. Nos vamos allá hasta segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, y dice ahí, bendito sea el nombre de Dios. Dice ahí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Es lo que está pasando en la iglesia, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. También esto ya lo hemos visto, y muchos seguirán sus disoluciones por causa
de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy mucha gente me dice, yo hago caso a lo que me dice mi líder. Oye, pero mira lo que dice la palabra. No, esto dijo mi líder, yo hago caso. E ignoran la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios tiene en juicio continuo a la iglesia, porque el justo es juzgado primeramente antes que el impío, porque el juicio empieza por la casa de Dios. Guárdate de los falsos profetas, guárdate de los falsos maestros, de los falsos pastores. Por sus frutos los conoceréis. Aquí mismo en el capítulo 2 de segunda de Pedro, versículo 12, dice, y vamos a leer capítulo 2, 12 al 14. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas que aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. A mí me ha tocado hablar gente que se recrea en sus errores y se dice siervo de Dios. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Mire, aquí hay varias cosas. 1, llenos de adulterio. 2, no se sacian de pecar. 3, seducen a las almas inconstantes. 4, tienen el corazón habituado a la codicia. Lo que les importa es recibir tesoros terrenales. Son hijos de maldición. Ahí está la palabra del Señor. Estamos hablando de que nos libremos, que por sus frutos los conoceremos. Este es de los frutos que tienen. Hablan palabras infladas y vanas, vacías. Hablan palabras temporales que no tienen nada según la sabiduría del mundo. Primera de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Ahí está, ¿sí? No forman fe, forman rebeldía y desobediencia a Dios, ¿sí? Qué tremendo. Primera de Corintios 2, 1 al 5, vamos hasta allá y vamos a leer Primera de Corintios 2, 1 al 5. Y dice la escritura de esta manera, ya lo hemos leído otras veces. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí, hay que predicar a Cristo. Él es el objeto de la alabanza, Él es el objeto de nuestra enseñanza, Él es la proyección de nuestra enseñanza. El reino de Dios y justicia venga. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Tengamos temor y temblor los que enseñamos, los que predicamos, los maestros, los profetas. Tengamos temor los evangelistas, para que prediquemos la palabra de verdad y la sana doctrina. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe verdadera está fundada en el poder de Dios, está fundada en la sabiduría de Dios, no está fundada en la sabiduría del hombre. No forman fe, forman rebeldes, forman gente desobediente que quiere vivir bajo su opinión. ¿Por qué? Mire qué claro nos queda ahí en Romanos 10:17 y dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la fuente de la fe verdadera, de la fe que agrada al Señor, de la fe que proviene de lo alto, que proviene de Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No están limpios, no permanecen en Cristo, no obedecen su palabra ni sus mandamientos, no hay temor de Dios en ello. Regresamos allá a segunda de Pedro 2, 19 al 21, y dice ahí: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero.
Oh, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, glorificado sea el nombre, hasta el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es que engendran y viven una rebeldía y una desobediencia y a Dios y a su palabra y a sus mandamientos no hay temor de Dios. Ahora nos vamos a regresar a Mateo capítulo 7, 21 al 23 y dice de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí se nos habla en forma resumida. El decir de estos siervos no apoya el hacer la voluntad determinada por Dios. No es de que digas soy cristiano, no es de que digas soy siervo de Dios, no es de que digas Dios me envió, es que hagas la voluntad determinada por Dios. Vamos a Mateo 15, 7 al 9 y dice la escritura de esta manera: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es lo que está pasando a los que dicen Señor, Señor a Jesús, pero que no hacen su voluntad. El ejemplo de Cristo debemos seguirlo todo siervo. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo con respecto a que era congruente su decir con el hacer la voluntad de Dios? Vamos allá a Juan, vamos hasta allá a Juan al capítulo 9 y versículos 31 al 33 y dice la escritura de esta manera: sí, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, ahí está, y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, sino si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Se refiere a que era un milagro auténtico y que era un milagro partido de alguien que le dice Señor, Señor, y hace su voluntad, obedece al Señor. Pero hay algunos que solo usan el nombre, como dijimos en la anterior enseñanza, y usan la autoridad del nombre de Jesucristo y el poder de Dios y operan ciertos milagros. Y hay otros que hacen prodigios y milagros mentirosos, son engendros del diablo, engendros de Satanás. Muy bien, Jesucristo es nuestro ejemplo y es el ejemplo que debemos seguir para que si le decimos Señor, Señor, hagamos su voluntad. Vamos allá a Juan 4:34, que ya también lo hemos tratado en varias ocasiones. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Haga la voluntad en lo que ha sido enviado y no se ande metiendo en áreas que Dios no le llamó. No, haga la voluntad del Señor en el envío que Dios le ha dado, en los propósitos que Dios le ha dado, en los planes que Dios le ha dado. Juan 17:4, y pudiéramos hablar más del ejemplo de Cristo, pero dice la escritura: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Sí, acabe la obra que el Señor le ordenó que hiciese. Terminemos esto, aseguremos el imperativo de entrar por la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Sí, nos regresamos allá hasta Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25. Sí, y dice la escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Ahí están las pruebas, ahí está la lucha, porque estaba fundada sobre la roca. Aseguremos pues el imperativo de entrar, porque mi mensaje es: entrad por la puerta estrecha. Aseguremos pues el imperativo de entrar por la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Oye las palabras ordenadas por Jesucristo, vuélvete un hacedor de sus palabras, sé prudente y edifica tu casa sobre la roca, porque Jesucristo es el verdadero cimiento, el verdadero fundamento,
y no hay ningún hombre, siervo, líder, profeta o pastor que lo sea. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos y nuestra fe y nuestro fundamento en Cristo Jesús. Él es la roca. No hago lo que el líder me dice si está fuera de su enseñanza de la palabra de verdad y de la sana doctrina. No hago lo que el profeta me dice, porque puede ser un profeta mentiroso. No puede haber interpretaciones privadas. Si hablamos de una revelación, tiene que ser bajo la voluntad perfecta de Dios y encuadrada dentro de la palabra del Señor. Oh, qué tremendo que los pastores en esta hora pudieran tener en su corazón el pasaje que aprendimos ahora que estuvimos estudiando el libro de Eclesiastés. Y miren nada más cómo debían ser las palabras de los pastores. Y dice el versículo 11 de Eclesiastés 12: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Esto no lo quieren hacer para que no se les vaya la membresía, para que no se les vayan los diezmos, para que se sientan orgullosos, decir, mira, la obra que tengo es con gran asistencia, con gran número, tengo templo, tengo recursos, tengo diezmos, tengo ofrendas, puedo hacer esto, puedo hacer aquellos, pero están dejando de ser verdaderos pastores, verdaderos maestros. Tienen que tener palabras como sabios, que son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por el pastor. Cúmplase la palabra del Señor, sí. Oye pues las palabras ordenadas por Jesucristo, vuélvete un hacedor de sus palabras, sé prudente y edifica tu casa sobre la roca, porque Jesucristo es el verdadero cimiento, el verdadero fundamento, y no ningún hombre, siervo, líder o profeta o pastor. Vamos allá a regresar, ¿verdad? Y ver la palabra del Señor que nos tiene, ¿verdad? Confirmando esto, ¿verdad? Y no que pongamos nuestros ojos ni en iglesia alguna, ni en institución alguna, de tal manera que nosotros podamos gozarnos. Y dice la Escritura en primera de Pedro 2, 1 al 8, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, una palabra verdadera, una sana doctrina, no cosas de hombres, ni opiniones de hombres, ni mensajes que se están robando y que están equivocados del internet, cuando no han tenido una búsqueda de la verdadera palabra, de la palabra de verdad, de la sana doctrina, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, eso es para los santos, como piedras vivas, sed edificados como casas espirituales, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, precioso. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Están esto profetizado, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Están tropezando en la palabra de Dios, iglesias y instituciones, y estos siervos, estos líderes que han mentido. Veamos pues el resultado de edificar tu casa sobre la arena. El resultado de edificar tu casa sobre la roca es que va a permanecer, ¿sí? De tal manera, pero si tú, si está fundada, va a permanecer. Pero si tú edificas tu casa, tu vida, y asistes a una iglesia, así vamos a ver. Pero cualquiera que me oye estas palabras, porque a veces las oyen y no las hace, esos son los que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Señor. Les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre toda aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esta es la palabra que dijo Jesucristo, una palabra profética. Va a caer tu casa, va a ser grande tu ruina. Entrégate al Señor, entra por la puerta estrecha,
Anda por el camino angosto. No te finques en lo que dicen los líderes que no están y los siervos que no están haciendo las cosas conforme a la palabra del Señor, que no tienen frutos dignos de arrepentimiento y que están diciéndole al Señor, eres mi Señor, se lo repiten, pero no hacen la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor por ello. Padre, confirma esta palabra que hoy hemos tenido delante de ti. Sea tu Espíritu Santo, Señor, ratificando esto, que podamos, Señor, recibir el alumbrar en nuestros ojos para que alumbres también el entendimiento y vengamos, Señor, a corregir y vengamos a asegurar que nosotros, Señor, deseamos entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Oh Señor, si el justo con dificultad se salva, ¿qué esperará el impío? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ratifica esta palabra, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos en el poder del Espíritu Santo. Confirma todo esto, Señor, por la fe, Señor, que viene por el oír tu palabra, porque es la fuente de fe y porque hemos puesto nuestros ojos en ti y porque nuestra fe no está fundada en sabiduría ni en sincretismos de hombre, ni en filosofías de hombre, ni en sabiduría de hombre, sino está fundada en demostración de tu Espíritu y del poder de Dios. Bendito seas, Señor Jesucristo, de tal manera que tengamos una fe sana y vigorosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ministrar. Estamos delante del Señor y precisamente podemos con autoridad tomar el nombre de Jesucristo. Podemos con el poder de Dios ver hechas demostraciones por el Espíritu y manifestado el poder de Dios. Aquí estamos con todo nuestro corazón. Ahora en el nombre de Jesucristo, a todos aquellos que están pasando por enfermedad, por dolor, que están pasando por luchas, que están pasando por aflicción en la carne a causa de alguna enfermedad, en el nombre de Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de su gloria, vengan a ser sanados. Soplo de aliento de vida, soplo del Omnipotente, soplo de sanidad sea en esta hora sobre tu vida. Pero también en esta hora, como hemos dicho, tenemos una lucha muy fuerte contra tres enemigos, nuestra carne, el mundo y el diablo. Y venimos para quebrantar el reino de las tinieblas, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Nosotros hemos sido trasladados de la potestad del reino de las tinieblas a la potestad y a la autoridad del reino de luz que es dado en Cristo Jesús. Somos hijos de luz y queremos permanecer ahí. No aceptamos. Tomamos la palabra del Señor y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En ese gran nombre, en el nombre de Jesucristo, echarán fuera demonios. Echamos fuera demonios y atamos todo hombre fuerte y sus huestes en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y declaramos nula la obra del enemigo, enmudecido, paralizado, avergonzado, atormentado y echado al abismo, a prisiones de eterna oscuridad para el día de juicio, como dice la epístola que escribió Judas, apóstol. Gracias, Señor, por ello. Ahora, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de ser bendecidos, porque tú nos sostienes, Señor, y porque tu palabra dice que no hay justo que bendiga el pan y su simiente. Tu palabra dice, bienaventurado el hombre que se deleita en tu palabra y guarda tus mandamientos, porque su generación, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los justos será bendita. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que estemos, Señor, confiados en ti, y gracias a Dios porque nada falta a los que le temen, y gracias, Señor, porque ninguna cosa tampoco falta a los que te buscamos. Te venimos, Señor, creyendo en ti y sabemos que tú eres bueno
y confiamos en ti, Señor, y tenemos temor de ti y te buscamos, entonces tú nos darás lo necesario, tú nos sustentarás. Reprendemos ese espíritu de empobrecimiento y de carestía que quiere venir a nosotros y dañarnos. Reprendemos ese espíritu que viene como ladrón para hurtarnos la fe, la confianza y para ponernos en duda, en turbación, en consternación. No recibimos todo ello, ninguna desestabilización en nuestra fe y en nuestra confianza. Seguimos confiando que tú no nos vas a dejar, que tú, Señor, vas a romper, como vimos la vez pasada, esos 3 afanes básicos, el del alimento, el de la bebida y el del vestido, y nos vas, Señor, a los que buscamos el reino de Dios y justicia, a dar todas estas añadiduras. Gracias, Señor, porque tú quieres darnos abundancia. Gracias porque Jesucristo se empobreció para que nosotros fuésemos enriquecidos. Gracias, recibimos todo ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Nos encomendamos a la gracia de Dios, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por la gracia de Dios. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo permanezca siempre, para que estemos cerca de ti, Señor, para que estemos, Señor, alzando nuestros ojos al cielo, de donde viene nuestro socorro. Oh Señor, gracias por todo ello. Bendice todas nuestras actividades, que no hagamos nuestros planes, sino cumplamos tus propósitos y andemos bajo tus planes y estemos bajo tus órdenes y tus mandatos, y que acabemos la obra que tú nos has encargado en esta tierra, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén.